Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Es importante subrayar que es la guerra de Rusia contra Ucrania, porque muchos llaman esta guerra guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, cuando decimos guerra en Ucrania, parece que aquí pues hay unos marcianos que han creado una guerra de Ucrania, o nosotros mismos hemos creado una guerra en Ucrania, lo que piensa muchísima gente todavía. Así que hay que ir marcando una narrativa correcta, ¿vale? Que es la guerra rusa o de Rusia contra Ucrania. Yo, de hecho, ya, en mis traducciones ni siquiera la voy a llamar guerra ruso-ucraniana, porque no lo es, ¿vale? Porque no es un conflicto de intereses, es una invasión, entonces es una invasión de Rusia contra Ucrania. Vale. Gracias a todos los suscriptores y todos los que comentan y comparten estos vídeos. Espero que sean de alcance de muchas personas por ahí, en los países de habla hispana, y que ayuden a comprender qué es lo que está pasando en esa guerra. Bien, me doy cuenta que los rusos nos lanzan bombardeos fuertes, una noche sí, otra no. Entonces hoy nos ha tocado, ¿vale? Nos han tocado no solamente los bombardeos convencionales como con drones, con artillería a los sitios cercanos, como la ciudad de Konstantinovka, como Gerson. También, o sea, 5 drones llegaron a la ciudad de Kryvyi Rih. Y también los rusos han bombardeado hoy la región de Sumy, es una región fronteriza con Rusia, con aviación, con los misiles guiados aéreos, ¿vale? Entonces, es una nueva forma, digamos, que ellos implementan de ataques, porque sus aviones están fuera del alcance de nuestros sistemas antiaéreos, con lo cual pueden indiscriminadamente, como han hecho, bombardear localidades residenciales, y eso es lo que ha pasado. En total tenemos más de 10 muertos y más de decenas de heridos en diferentes puntos. Eh, es Esos bombardeos con aviación nos hacen bastante daño porque no tenemos sistemas para contrarrestar, ¿no? O contraactuar, ¿vale? Porque si tuviéramos aviación suficiente ya podríamos subir a nuestros propios aviones que impedirían este acercamiento de los aviones enemigos, ¿vale? Pero como no tenemos aviación, pues no lo podemos evitar. Así que muchos sitios van a seguir siendo atacados. Y por eso es importante, cuando terminemos esa guerra, cuando echemos a los rusos fuera de nuestras fronteras, también asegurarnos una zona gris, o sea, una zona gris de Rusia, donde ellos no podrían tener bases militares, la presencia de fuerzas militares, ¿vale? Esa zona gris ya existe, por ejemplo, entre la Corea del Sur y del Norte, ¿no? Y eso impediría ese tipo de ataques, ¿no? Porque la mayor parte de sus ataques los rusos nos lanzan desde sus propios territorios, ¿vale? Por eso esa guerra es tan difícil para nosotros, porque a nosotros nos prohíben usar armas de larga distancia para interceptar los bombas, los misiles guiados y todo esto. Sin embargo, Rusia no tiene ningún límite, ¿vale? Ah, eh, Hoy Rusia ha reconocido la pérdida del navío de infantería marina que se llamaba Saratov y que Ucrania ahondó en el puerto ucraniano de Berdyansk, ¿vale? Hace un año. Solo ahora nos enteramos de que sí, que sí, se hundió el barco ahí mismo en el puerto. Eh, es... ya es sabido que los ataques que pasan en los territorios ocupados no llegan a ser oficializados. Digamos, dicen que de 5 ataques que lanza Ucrania, solo uno se hace público. El resto simplemente se calla. No sabemos ni si han llegado o no han llegado, porque los rusos intentan ocultar toda esa información. Por ejemplo, fue atacada la oficina del representante ruso en Sebastopol, o sea, un drone justo lanzó un explosivo allí. Entonces nos enteramos, digamos, por unas fuentes indirectas y muchas veces unos días más tarde. ¿Qué más? Wagner.
¿vale? El jefe de Wagner ha anunciado que si Rusia no le da más munición para Bakhmut, ellos tendrán que retirarse y perderán esta ciudad, ¿vale? De anunciar ya a todo el mundo que Bakhmut es ruso, pues pasamos a escuchar esto. Y, por supuesto, Prigozhin, antes que tenía el apoyo de las fuerzas militares rusas, podía permitirse gastar la artillería y todo esto, porque las tácticas de guerra rusas son brutales, ¿vale? Son de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ellos arrasan una población cuadrado por cuadrado con artillería y solo después entran, ¿vale? O sea, ellos no tienen como bombas o lo que sea de mucha precisión. Entonces su técnica es brutal y nos dejan la tierra quemada, ¿no? Su técnica se llama así. Con lo cual tenemos en las ciudades que ellos dicen que hemos ocupado, no son ocupados, son ruinas a donde entran sus fuerzas, digamos. O sea, Mariupol, por ejemplo, Bakhmut, por ejemplo, ¿quién era? Soledar, o sea, aquí no quedan ni edificios. Con lo cual es una guerra muy brutal ya lo que hacen los rusos. Vale, entonces Wagner ha dicho que se van a retirar. Si ven que no pueden, se van a retirar y se van a ir felizmente a continuar sus negocios en África. En África ellos se dedican a las minas, la extracción de diamantes, de oro y a dar golpes de Estado en diferentes países. Ya están presentes en Sudán, en Mali, Mozambique, en Libia. Y, por supuesto, son los mejores amigos de los dictadores pequeños ahí, porque les ayudan a mantener en miedo a su población. Creo que el mundo civilizado tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Porque aquello es bandidos y criminales que van ahí a destrozar estos países, que ya están sufriendo bastante. Nuestros servicios de inteligencia dicen que Rusia puede todavía estar en esa guerra durante 2 años, ¿vale? Así que no nos engañemos, ni las sanciones han sido eficaces, ni Rusia se va a retirar así porque así, ni van a dejar de movilizar a la gente, ¿vale? Entonces, si la primera fase fue de artillería, de tierra quemada, la segunda fase es de carne de cañón, y todavía tienen mucha carne de cañón. Bien. Esta guerra, por supuesto, va a transformar muchísimo la vida de los ucranianos, y hablaré de esto en algún futuro. Pero el 97%, según las últimas encuestas, creen en la victoria de Ucrania. Entonces es una cosa muy ilustrativa, ¿no? Esa unión del pueblo por una fe en la victoria. Y cuando hay fe, ¿no? Hay muchísima probabilidad de esa victoria. Yo creo que toda la probabilidad, ¿no? Pero sin la fe no es posible ninguna victoria, ¿no? Entonces, además sabemos que, por ejemplo, las pérdidas del ejército ruso han aumentado, ¿no? En el mes de marzo han fallecido en el frente 25.000 rusos y 75 han quedado heridos. Estas son cifras muy gordas, pero a los rusos parece que no les importa y van a hacer ¿cómo se dice? Otra ola de reclutamiento. Ayer Giorgia Meloni ha dado una lección, ¿cómo se dice? Maestra a los gobernantes europeos, ¿no? Cuando le han puesto en el Parlamento que cuando Italia va a parar de suministrar armas o de ayudar a Ucrania. Entonces ella lanzó un discurso muy directo diciendo si quieren que alguien pare esa guerra, ¿por qué no lo dicen a Putin? Porque decir que paremos nosotros es pervertirlo, porque no hay que poner una señal digamos, de equilibrio entre una invasión y una paz, ¿no? Pues eso es lo que son los pacifistas. Entonces ella ha dicho que ya no es tan hipócrita como para hacerlo y para ir divagando ahí que a alguien le gusta la guerra, que a nadie se le ocurre pensar esto. Entonces ha sido muy rotunda y muy emocional, y ojalá los políticos en todos los países sepan callar así a todas esas voces
que fingen, ¿no? Defender la paz, ¿no? Que en realidad lo que hacen es permitir más y más guerras a un país que está dispuesto a acabar con todos sus vecinos, ¿no? Porque todo el mundo ya sabe, ya hemos obtenido los planes de rusificación de muchísimos países que están en la zona de, digamos, postsoviética, o sea, de Kazajistán, de todos los estanes, de Moldova, de Bielorrusia, o sea, para 2030 todos esos países tendrían que ser ya gobernados desde Rusia por los títeres locales, ¿vale? Entonces, obviamente, aquí en Ucrania no va a parar. Y si el Occidente no para a Rusia, va a tener muchísimas guerras de este estilo alrededor. Entonces, no solo se va a desangrar porque la economía y cosas de... Pero eso va a ser una crisis permanente. Entonces, es mejor unirse ahora y apostarlo todo para bloquear todas esas actividades bélicas y expansionistas de Rusia que estar sujetos a sus ambiciones durante años y años. Así que a ver si el mundo hace una conclusión correcta. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Seguimos con eventuales bombardeos de Crimea y de algunos territorios ocupados, como Melitopol. Ya había un anuncio de la retirada de tropas rusas de la ciudad Novakajovka, cerca de Gerson. No obstante, dicen que es un rumor, que parece que sí que salen las tropas, pero no salen todas, que están merodeando a la población local, saqueando casas, robando. Entonces, quiere decir que sí que están pensando en irse y llevarse sus trofeos, pero todavía no se han ido. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque en Crimea también están saliendo hacia Rusia. Dicen que ahora los anuncios más populares es la venta de pisos en la región de Krasnodar, ¿vale? Que es una región así parecida en su clima, así con Crimea cerca, a través del mar, ¿vale? Con lo cual pueden ir vendiendo sus propiedades aquí para ir comprando en Krasnodar. Pues son señales bastante buenos para nosotros, porque claro, en Crimea, cuantas más personas o cuantos más rusos se vayan, menos problemas habrá para nosotros, porque aquella población, después de 8 años del dominio ruso, va a ser complicada, igual de complicado que van a ser las regiones ocupadas, donde había lavado de cerebro durante 8 años. Así que Ucrania lo va a tener difícil, poner la orden y en general tratar esa situación de forma correcta. Pues creo que más o menos he dicho todo. Hay un incendio en la planta de motores de Yaroslavl, en Rusia, como yo he dicho. Las cosas pasan ahí. Después, ¿os acordáis del drone que fue derribado en el Mar Negro por Rusia? El Reaper, ¿vale? Pues los americanos lo sustituyeron por uno súper moderno y nuevo que se llaman Global Hawk, que es una especie del superavión de reconocimiento que además ahora nos manda, que puede hacer, ¿cómo se dice?, prospección del territorio a 500 kilómetros y detecta todos los, ¿cómo se dice?, estaciones de radares, bases militares, o sea, todo lo que emite señales de radio, este chipmi detecta y pasa estos datos de inteligencia a Ucrania, o sea que nos da muchas más ventajas que teníamos antes. Además, los británicos también mandaron sus aviones, ¿no? Y sí, casas y avión de investigación de reconocimiento británicos. Con lo cual ya el Mar Negro empieza a ser peligrosillo para la flota rusa. Así que nada más, creo que con esto me voy a despedir. Buen fin de semana a todos y espero que no nos lancen muchos bombardeos y también nosotros podamos pasar un final de semana más o menos tranquilo. Venceremos.